Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, sí. Hola, Sebastián. Sí. Qué buena noticia nos vas a traer. No, buena no sé, eso lo definirán ustedes. La semana que viene tuvimos que hacer una modificación contra el cronograma y se va a pasar el examen del doctor, obviamente de riesgo y de ética. Se va a posponer una semana porque tiene un problemita personal el doctor, por ahí le va a contar ahora. Y el día que estaba programado, si no me equivoco, era el 26 el examen, ese día no puede tomar examen. Entonces, lo que vamos a hacer es, la semana que viene, van a tener clases en vez de examen, pero el día jueves, virtuales obviamente, y el examen se va a tomar el día 3 de mayo. Y después el 10 van a tener el recuperatorio. ¿Se entiende? Se adelanta la clase que tenían programada para el 10 de mayo, se va a la semana que viene, pero el día jueves. Oh, mi cumple. Bueno, Sebas, gracias por avisar. O sea, Gracias. ¿Se entendió? Sí, ¿A la misma hora? Gracias. Sí, ahora lo coordinamos bien con el clases profe. Sí, clases virtuales el jueves, el día jueves 25. Seba, no se superpone con ninguna fecha de final de las prácticas, ¿no? No, si estamos en abril, sí. No, pero el parcial y el recuperatorio va a ser en mayo. El recuperatorio, sí. A ver, espera que me voy a fijar. Ya tengo las fechas. Y el parcial no dijiste, ¿ya tenés la fecha de final de las prácticas? Sí. Hola. ¿cuándo? 17 de mayo, de ¿Cuándo? tercero. Ay, la puta madre. ¿Y la segunda fecha? No, hay una sola. ¿Hay una sola? Ah, pero somos varios. Bueno, no sé. Si son muchos, se va a desdoblar la mesa como siempre y después, de acuerdo a lo que me diga Tamara y Narajeri. Ah, bueno. Exacto. Gracias. Acordate esta vez de ponerme en la segunda fecha, Sebastián No. Copar. Bueno, Eso. bueno. Entonces, Después, perdón, pregunto de nuevo, el 25, clase de ética y riesgos, mismos horarios. jueves 20, exactamente. Entiendo que el mismo horario, ahora lo definimos con el profe. Cualquier cosa yo les aviso igual por el campus. Y el examen se quedaría para el 3 de mayo. Y para el 10 el Gracias. recuperatorio. Genial, genial. Gracias, Sebas, por avisar. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, a ver cuántos presentes tenemos. 62. Nutría clase. Hola, doctor, ¿cómo anda? Sebastián le habla. Sí, ¿cómo andamos? Bien, Seba, ¿usted? ¿arreglamos este tema con los chicos? Sí, recién justo mientras lo esperábamos a usted, le estuve comentando a los chicos un poquito de las modificaciones. Así que si quiere, vuélvale a mencionar a usted, así queda bien claro. Sí. Ya están al tanto, chicos, un poco. Bueno, bárbaro. Como el mando nomás. Hacemos todo lo que podamos ahora. Sí. Y Me avisa cuando termina, así cortamos y después yo le paso el otro. Sí.
Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Eva. Un De abrazo. Chao. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Hola, Alumnos, doctor. Buenas tardes. ¿cómo Sí, le sí, va? se ¿Cómo escucha le bien. va? Hola, Buenas. ¿Cómo andan todos? Con motivo de un desperfecto de salud que el viernes que viene tengo que estar en un intervento, les decía de hacer el jueves el mismo horario para adelantar la clase del viernes subsiguiente y el otro viernes, que supongo que puedo estar ya de alta, tomar el examen presencial. ¿Qué les parece? Perfecto. Estamos todos de acuerdo. El que no pueda, en todo caso, le toma puntos a algún compañero o dejamos lo que sigue en la clase esa que iba a ser el viernes posterior a los exámenes. Y seguimos sin novedad, entonces, el derrotero, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto. Dale. Perfecto. Arrancamos con riesgo. Sí. Bueno. Profe, perdón, en las Sí. dos clases, tanto de ética como de riesgo, quedarían para el jueves próximo, ¿no? Claro, siempre venimos juntitos, sí. Sí, se entendió. Bueno, Bárbaro, gracias. muy bien. Nosotros acá en el programa que estaba viendo teníamos que desarrollar el tema de riesgo, la acusada de riesgo psicosocial y enfermedad de burnout. ¿Ustedes recuerdan, tienen claro todo lo que hemos apuntado con relación a las dos clases anteriores, verdad? Hicimos lo que eran los riesgos profesionales, habíamos hablado de la ley de riesgo del trabajo, habíamos dicho qué riesgo teníamos los profesionales de la salud, que están incluidos. Todo eso estaba, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algún vacío existencial? Bueno, perfecto. Entonces te retomamos de ahí. Les agradezco la ayuda. Así que arrancamos con esa parte y después adelantamos todo lo que se pueda en enfermedades de burnout. Pero eso ya adelantando clase, porque ya está acá está la ley. Con lo que dije para el primer parcial tenemos de sobra para esto, ¿sí? O sea que lo que había dado era todos los riesgos que había, por qué se consideraba riesgo laboral, riesgo profesional, todo eso lo teníamos claro, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Bueno, entonces estén atentos, agarren lápiz y papel, anotemos la sinopsis que les voy a dar y arrancamos con la clase reforzando lo que es la ley de riesgo profesional. Cuando pasa un accidente y cuando en relación al trabajo, a la tarea o a las cuestiones que son inherentes a la profesión, todos los trabajadores de cualquier índole, calificados o no, profesionales o no, están sujetos a la 24.557, ley sancionada en 1995, que es la ley de los riesgos de trabajo. 24.557 del 1995, ley de accidente de trabajo, que está destinada a la prevención de accidentes y enfermedades laborales o profesionales. Nosotros vamos a ver las que nos tocan a nosotros, pero la ley es general para todos. Y son los riesgos que aceptamos por hacer el trabajo que hacemos. La ley esta promueve la prevención de los riesgos que tienen el trabajo y fija la obligatoriedad de generar un seguro laboral para la condición en que el que efectúa el trabajo tenga una lesión o tenga un daño y a su vez de ese daño, su secuela o posterior rehabilitación quede inmerso en un seguro que contempla la curación o la sanación o de última la diferencia que le resta de salud en el estar sano y después a través de esta cuestión quedar con una deficiencia. Eso es lo que conocemos nosotros como seguro de riesgo de trabajo o ART. Siempre que vayan a cualquier trabajo, salvo que el mismo sea totalmente independiente o que lo concierten así en forma particular y haya un arreglo previo, sepan que
en cualquier otro orden de ocupación o que estén nombrados, es evidente que necesitan tener, y eso se lo han hecho, algunos que ya tienen trabajo lo tienen que tener consolidado. La ley de riesgos establece la creación de comisiones médicas que van a fijar realmente cuáles son las características del accidente y qué incapacidad deja, y después tiene un régimen de prestaciones que va a estar dado por el resarcimiento económico fijado en baremo. El baremo es una unidad de cobro que tiene que ver con el sueldo del empleado en ese momento. Esto se lo digo en forma universal para un conocimiento de su vida. No es necesario que sepan, nadie le va a preguntar qué es un baremo, pero si alguna vez alguno tuvo algún accidente de trabajo, tuvo alguna incapacidad por el trabajo porque se fracturó, después cuando le dan la incapacidad sobreviniente, cuando se fijan 5, 6, 7, 8, 10, 18, 20, por debajo, por arriba de 60 es incapacidad total, ese porcentaje se traduce en ese sueldo. Entonces, quiere decir que si la lesión produjo un 5% de incapacidad, lo que le van a pagar son 5 veces ese sueldo o el sueldo que tenían al momento de actualizado, desde luego, del accidente. Un concepto para que tengan nada más. Bueno, todo lo demás es un articulado jurídico que no viene al caso. Y sí, el tema es una obligatoriedad que tienen todas las aseguradoras de riesgo de trabajo de prevenir los accidentes que pueden sucederse de acuerdo a las normas reguladas de ese trabajo. Entonces sí, tienen que pensar que hay áreas claves que estudian los riesgos que produce el trabajo. ¿Cuáles son las áreas claves? Se las enumero para que la tengan en conocimiento. Primero, el área que hace a la seguridad laboral, que es el entorno que uno ocupa, que está dado por ¿cómo se llama? Por las condiciones de los peligros que pueden causar a través de máquinas, enchufes, procedimientos peligrosos. Por ejemplo, transportar un tubo de oxígeno a la rastra y que el tubo se caiga y le pegue en un pie, eso es un hecho que prácticamente pudo haber sido evitado, que tiene en condición de no hacerse. ¿Se entiende a dónde apunta la seguridad laboral? A hacer cosas que estén totalmente regladas y que estén dentro de un marco de referencia donde se controla el riesgo que operativamente tiene eso. Por supuesto que el riesgo de ustedes es menor al riesgo de un obrero que tiene que estar en un andamio a 20 metros del piso y de repente está sin casco y sin arnés y de repente se cae. Eso es una falla muy grave, ha pasado, pasa, y tiene que ver con que hay una seguridad que regula todo este tipo de actividades y que controla que esto no suceda. Hasta ahí tenemos seguridad laboral. Punto. ¿Se entendió el criterio, el concepto? ¿Lo tienen claro? Sí, profe. Perfecto. No tengan problema en interrumpirme si alguno no entiende algún concepto. Ahora vamos al tema de higiene industrial, que son los factores ambientales. A nosotros nos tocan ese tema los vapores de soluciones que pueden ser cáusticas como el formol, los gases inhalatorios que si no se ventean quedan dentro del quirófano. En otra época los gases tenían más toxicidad y causaban muchos problemas. Hoy en día eso está muy disminuido por las anestesias endovenosas. Pero, no obstante, las radiaciones mismas, recuerden cuando se hacen rayos X tener la protección plomada en el cuerpo, porque los rayos ocasionan daños intrínsecos celulares, y la exposición a sustancias químicas o a ruido. Nosotros en quirófano rara vez tenemos ruidos así muy molestos, pero las otras cosas abundan. Eso es la higiene, la ergonomía. En el trabajo que hacemos a veces tenemos exposición a fuerza que tenemos que hacer por traslado de paciente, pasaje. Todo eso puede generar daño, y probado el daño por un tema particular a nivel de la columna vertebral, de las articulaciones de la columna,
flexibilidad de la cintura y todo eso. La ergonomía también, las posiciones, malas posiciones durante mucho tiempo ocasionan también trastornos musculoesqueléticos que con el tiempo redundan en tener cuestiones de dolor y permanente molestias por esta causa. Después hay un área que es, hasta acá tenemos seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía, más o menos ya tienen idea de la seguridad, de la higiene, la ergonomía. Ahora viene un área que es la psicología laboral. Profe, la ergonomía es un ítem aparte de higiene industrial. Claro, porque está ligado pura y exclusivamente a las posiciones y al estrés físico. Mientras que lo otro es un estrés general. O sea, si uno se contamina con un gas, va al cuerpo a través de los pulmones y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno tiene una posición anómala a través del trabajo, lo que ocasiona es un daño óseo muscular o óseo muscular y no tiene que ver con esto de la higiene industrial que está ligado al otro concepto, a los malestares de cosas, de factores ambientales, diría, ¿no? La ergonomía es el entorno donde se adaptan las capacidades físicas, o sea, y el estrés físico. Cuando cargamos o ayudamos a traspasar un paciente, y el paciente pesa 40 kilos, entre todos no hay problema, pero si justo pesa 120 y estamos solos, y justo por colaborar uno hace la ayuda, de repente un esfuerzo de eso, con una predisposición y mal hecho, puede terminar en verdaderamente un problema. Eso, por supuesto, está previsto en la ley esta de riesgo de trabajo, pero ustedes tienen que también aprender a no activar ese tipo de cuestiones, porque preferentemente cuando se instala una dolencia por estas causas suelen hacerse crónicas. Entonces hoy en día, si están en un quirófano y tienen o le piden colaboración, sepan bien qué pueden hacer y cómo administrar esa fuerza, ¿sí? Es el mejor consejo que les puedo dar. Porque ahora no pasa nada, pero a través de 20, 30 años de trabajar en un quirófano, terminamos haciendo la cuenta que transportaron más de 10.000 kilos a través de 2 metros durante 30 horas, cuando uno saca todas las veces que ayudó, colaboró. Y eso, por más que sea, el cuerpo tiene una memoria física, al igual que la mente y todo lo demás, y con el tiempo, cuando las cosas pasan, el cuerpo la cobra. Ese es el criterio, ¿sí? Concretamente, consejo del abuelito, cuídense, ¿está? Después veníamos con la psicología laboral. Ustedes saben, y ahora es lo que vamos a entrar, que es el estrés, que ante más presión, cuando tuvieron que aprender o frente a determinadas cuestiones, si se vieron exigidos o no entendían algo y sentían la obligación de saberlo, por supuesto que eso es bueno, es noble, pero hay gente o hay personas o determinada calidad de personas que eso le termina redundando en un daño a veces psicológico, por bloqueo, por una cuestión intrínseca a su personalidad, a su construcción social, y eso lo estudia esta área, donde también está, ustedes oyeron hablar del moving. Hola. ¿El moving? No, Sí. profe. Bueno, el moving es cuando se ejerce una un acoso laboral en el cual se le exige o están con gente que en determinado momento su posición de poder exigir la torna de una manera agresiva. Entonces, en vez de pedir por favor, alcanzame o ayudame o tener esto, aparece una exigencia que es hiciste esto, hiciste lo otro, ¿cómo no hiciste esto? Así yo no trabajo. Ese tipo de juego, si ustedes lo ven armado prácticamente porque la personalidad que está dirigiendo o tiene la mayor responsabilidad funciona en ese sentido, sepan que tienen una herramienta para obtenerlo. Ahora, tal vez aprendiendo y siendo estudiantes, quedan a lo mejor un poco lejos, porque es algo que no se da.
pero habrán visto personalidades con una exigencia que no voy a la exigencia en sí, que la tienen que tener, como aprender las normas, la forma y ese tipo de cosas, sino que voy a la exigencia que está dirigida a someterlos a una presión de trabajo que pueden hacerlos sentir molestos. Esa psicología laboral, si ven durante el tiempo una perpetración permanente, puede influir en la salud mental de cada uno. No hay mejor médico que uno mismo. Si uno encuentra que algo está munido de una condición, dicen ahora, de tóxico o toxicidad, va en cualquier relación esto, en una relación de amistad, de pareja y todo eso. Si lo que exige el otro va contrario a las normas que tiene uno y uno no está de acuerdo, si se somete, va derecho a la enfermedad psicológica. O sea que hay que fijar límites de bienestar intermedios donde la cosa sea compartida. Y en el trabajo, independientemente de las categorías, ustedes no van a decir, si, por decir, a diferencia de la vida militar, que una orden se cumple independientemente, si dicen, cargame el Propofol, no, yo el Propofol no lo cargo. Eso va en contra de ustedes, pero si cuando cargan el Propofol le dicen, no, te dije que no cargues todo el Propofol, carga un poco, bueno, ahí arrancamos. ¿Se entiende el criterio, la pincelada que estamos dando? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Después, existe también en cualquier área, si llegan a ser empleados de cuestiones que están regladas en cualquier orden público donde se desempeñan, tienen que estar cubiertos por una medicina legal y laboral, en el cual anualmente deben hacerse los estudios correspondientes, que son marcadores de salud, como el hemograma, la radiografía de tórax, los análisis de orina, como para saber que ese metabolismo está actuando frente a las exigencias del trabajo sin tener un compromiso de salud, como a lo mejor que haya aparecido una diabetes, que tenga hipertensión o que de repente tenga una cuestión pulmonar por un área determinada, como fue el malestar que nos ocasionó el COVID. Y después, ahí tenemos medicina del trabajo, y después tenemos temas que son de administración, que es la gestión de seguridad y salud ocupacional, que incluye la formación y capacitación de los trabajadores, para que ustedes siempre se sientan seguros. Eventualmente tienen que tener algún curso de capacitación permanente o de cultura que los hagan mejorar los hábitos y ese tipo de cosas. Todo eso está legislado, o sea que es un derecho que tienen. Y después, como agentes de salud, también tienen acá, en eso que es los derechos que tienen, que es la disiología, los deberes que tienen dentro de la deontología, estudian los análisis de riesgo que ustedes comparten. Si ven un cable que hace chispa, si ven un enchufe que está mal en la pared, si ven una humedad en determinado lado, ¿no? Es obra que lo tienen que, de una u otra manera, dar, anunciar y decir. Si están de alumnos lo pueden comentar, y si no, directamente llevarlo a la autoridad si están ocupando un puesto laboral. Terminado esto, que es la pincelada de la ley laboral, aguántenme un cachito, ya vengo. Bueno, acá estamos. Existieron varias cuestiones para analizar los riesgos,
con modelos que estudian cómo se producen los accidentes. Esto también es otra pincelada. Simplemente quiero que sepan que todas estas cuestiones implican áreas de ingeniería laboral y que tiene que ver con procedimientos para estudiar el fenómeno de la accidentología. Hay modelos que permiten organizar o analizar incidentes que se muestran en la práctica. En quirófano está todo muy bien estudiado, todas las normas a través de la escuela sajona fue muy ducha en trabajar con todo esto, se sabe perfectamente bien cómo tienen que funcionar todos los esquemas que hacen a la salud, pero no obstante eso, todavía en algunos lados se pueden producir accidentes, sobre todo en nuestras tierras, donde en los últimos tiempos la cosa se fue llevando a cabo por imperativos espirituales y no por normas precisas a través de el entendimiento y el conocimiento de las profesiones. Entonces, como tenemos estos déficits existenciales, lo más importante es, yo les voy a pasar unos modelos que son más o menos hay como para que tengan la idea. Tal vez le pregunte si conocen algún modelo y ustedes con que me nombren dos, más o menos estaríamos entrando en debate. Los modelos que yo les voy a dar son modelos de accidente que se estudian para minimizar los riesgos. El primero que les doy es el modelo causal de Bird y Germain, modelo de los dominó. Bird como B-I-R-D y Germain como si fueran a decir germano, pero nada más que Germá y N. Bueno, el modelo dice esto. ¿Están todos atentos? Sí, profe. Sí. Por ejemplo, Male Saluzzi, ¿qué hace? Acá estoy. Muy Acá estoy, bien, acá estoy. excelente. ¿Y Gisela Arjolán qué hace? Tierra Gisela. Acá estoy. Muy bien, me encanta que estén rápido, muy bien. ¿Y Lali Jorgelina? Estoy acá. Bueno, sigamos Lali. adelante. Un semejante muestro. Y un patito que veo acá, Rocío Denis. Hola, profe. Excelente, sigamos adelante. Estoy más que contento. Bueno, escuchen. El tema como dice el nombre, Bird y Germain, dice modelo de dominó. El modelo dice que propone que los accidentes son resultado de la secuencia lineal. ¿Vieron cuando se alinean la fichita de dominó, uno empuja a la primera y todo lo demás se cae? ¿Hola? Sí. Sí. Pero bueno, entonces dice que al caer las fichas unas tras otras, lo que este modelo se afianza en decir que faltó el control de la administración. O sea que para que todo se vaya dando, que a partir de una acción todo lo demás se precipite, es que el modelo dice que está todo tan concatenado que faltó la previsión administrativa de decir, a ver, entre esto y esto, para que si esta se cae, esta no, tiene que haber tal o cual barrera. O sea que es lo que enfatiza el modelo es la importancia en la prevención del accidente. Creo que si agregamos más cosas, empantanamos. Si está esto claro, como se lo dije yo, se acuerdan del modelo, se acuerdan de la fichita de dominó, se cae una, se caen todas, el modelo dice que esto es porque la administración no solventa defectos o no para con la correlatividad y no pone freno entre la que se cae o está endeble y produce un efecto y todas las demás. Por eso, al fallar una, fallan todas las demás. Dice que se trataría de una supervisión incompleta de todo el modelo. Hay vastedad de ejemplos para decir esto, vastedad, pero bueno, se puede adaptar o no, pero es un modelo.
El otro modelo es el de la causa raíz. La causa raíz dice que... ¿Podría Sí, repetir nombre, por favor? el del primero, El del segundo. causa raíz, como las raíces de las plantitas. Y el del primero también, por favor. Dale. Modelo causal de accidentes de Beer y Germain. Beer y Germain. Modelo de los dominó, del dominó. Gracias, profe. Bueno. Después, el modelo de causa raíz que estamos viendo dice que hay que preguntar en todo accidente 5 porqués. ¿Por qué dice que hay que preguntar 5 por qué? Porque los 5 por qué que diagramamos nosotros de acuerdo al momento, al hábito, al lugar, al modo, nos va a llevar a la causa de raíz. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto estaba suelto? ¿Por qué no se prendió tal cosa? ¿Por qué no dieron la alarma? O sea, es dinámico, y bien por Ayelén, Antonella, es dinámico, y lo que es dinámico es el hecho de que ustedes, viendo la cosa, mira, vamos a hacerlo así, familiarmente. Nosotros agarran un viaje de fin de curso como habrán tenido, se van a Bariloche, bla, bla. Lo suben en un micro de doble piso, entre nosotros. En toda la legislación de tránsito de los países del primer mundo, el doble piso, salvo los colectivos de Londres, que es una cuestión pintoresca, las largas distancias con doble piso están abolidas. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad del micro es muy corto, por cualquier desplazamiento puede provocar un vuelco. Cuando van a las estadísticas, ven que entonces de repente la mayor cantidad de accidentes que se produjeron y con más daño en vidas fueron los de barranco de los doble piso. Entonces, tenemos un choque, vemos que un doble piso se cayó, la empresa turística Chanta y Puffy que te llevan a tal lado barato, se cae todo, se produce el desastre, y cuando preguntas ¿por qué íbamos en ese micro? No está la respuesta porque está permitido, que seguramente es una relación de costo y beneficio como pasa en esta tierra, ¿no? Cualquier cosa con tal de ganar. Después, ¿por qué se permite? Segundo, ¿cuándo fue el accidente? Generalmente van a ver que había algo o alguna señal que o no estaba, o si estaba no se respetó, o no se respetaba la velocidad, o no se conocía el lugar, y así seguimos con los por qué. Hasta que después delineamos en toda la causa de saber que la sensación de por qué un accidente se produjo está ligada a esta falta de, digamos, de empatía social, porque si yo dejo que, o permito como autoridad que pase tal o cual cosa, total va, lo que termina después ocurriendo es que hay víctimas, pero de esas víctimas no se hace cargo a nadie, viene la compañía de seguro. Caso tren del 11, se sabía que los trenes funcionaban mal, se sabía que no había mantenimiento, se sabía que no había, que el sistema era vetusto. Todo eso se sabía, pero tuvo que no tener freno y hacerse pelota como para decir, uy, qué mal que andan los trenes. Ese es el concepto de modelo de causa raíz. ¿Sí? Vamos al modelo de los factores humanos. Acá hay otro tema que les voy a decir. El tema de los factores humanos es que cuando se diseña un trabajo, el tema es que tiene que estar delineado para que las capacidades de los que lo hacen estén en condiciones. Porque si no se entiende la limitación del que ejecuta un trabajo y se nos exige a que ese trabajo se haga, evidentemente hay una propensión. Hola, ¿qué pasó? Hay una propensión al accidente debido a la falla conceptual, donde yo pongo a alguien a hacer algo que no tiene la capacidad suficiente o la idoneidad suficiente como para llevarlo adelante. Por ejemplo, poner un chofer inexperto, volviendo al ejemplo anterior, en un micro de difícil conducción. Favorezco al accidente con esa intención.
Entonces lo que dice el modelo de capacitación humana es que todo trabajo tiene que ser otorgado a aquel que tiene la idoneidad probada suficiente como para hacer el trabajo que tiene que realizar. Y no puede ser improvisado, ni puede no ser idóneo. Otro modelo más es el de Haddon, H-A-D-D-O-N. Este modelo se enfoca en controlar, a ver un cachito. No se escucha, profe. Bueno, estamos en Haddon, ¿no? H-A-D-D-O-N. Sí, profe. Bueno, él analiza los factores que contribuyen a las lesiones. Está directamente ligado a la gente que produce la lesión, al huésped y al ambiente, en diferentes fases de evento. Este modelo es de prevención de lesiones directamente, donde el sistema fluye para analizar las condiciones laborales, incluyendo lo personal, el tipo de lesión que se hace y en el ambiente, que significa qué elementos se está usando. Por ejemplo, le diría, para los que alguna vez pusieron un clavito, un martillo que no tiene asegurada la cabeza, cuando uno va a dar el martillazo, se vuela la cabeza y le pega en la cabeza a uno. Ese es prácticamente un modelo como para adaptarlo a Haddon, donde se analiza que no se previó la condición de la herramienta en uso. Después tenemos un modelo que es sociotécnico. Profe, ¿puede repetir el nombre del modelo anterior? Haddon, H-A-D-D-O-N. Gracias, profe. Por favor. El sociotécnico, el modelo del sistema sociotécnico, más o menos parecido, tiene la interacción que tiene el humano con la condición técnica, con la organización del sistema y con el tipo de herramientas, donde promueve un diseño que hace que se optimice el uso de los elementos y se eficientice la seguridad. Como ven, todos apuntan a lo mismo. El criterio general es cómo prevenir un accidente, cuáles son las debilidades del sistema y cómo repercute el recurso humano. Todos estos modelos, junto con el último que le doy, que es el de Rasmussen con doble S, Rasmussen, Profe, ¿Rasmussen dijo con F o con G? R de Ricardo, A de Antonio, S de Silvia, M de mamá, U de útero, doble S, Sí. E de Eduardo, N de Nicolás. Rasmussen. Listo, gracias, profe. Rasmussen tiene como segunda acepción migración de los límites. Y es fácil este modelo. Este modelo apunta a cuando se cruzan los límites de la seguridad debido a las presiones económicas y operativas. Y ahora les doy el ejemplo que les va a gustar. ¿Entienden el métier del modelo este? Bueno. ¿Podría repetir, profe, por favor? Sí, cómo no. Nadie se quede con la duda, me dicen, porque repetimos, porque esto es la esencia de lo que estamos haciendo. Lo que hace Rasmussen es, dice que
se cruzan los límites de la seguridad por presiones económicas. Y eso está debido a que los límites de seguridad tolerable y el factor humano y la organización de la toma de decisiones está subordinada a la presión económica. ¿Se entiende eso? Sí, por ejemplo, no sé, cuando preparo Dale, una... dame ejemplo, cualquiera que quiera dar ejemplo, que me los dé, que voy a ver que estamos entendiendo mejor todo. ¿Qué ejemplos tienen? Puede ser, por ejemplo, cuando más que vas al hospital público te hacen usar el mismo, la Por- misma vía de paciente porque te dicen que no hay más macrotero y que no llegó sangre a la vía, entonces se puede utilizar igual. Un caso así sería. La miseria que compartimos es esa, pero también hay otras cosas más. Por ejemplo, ese micro que tiene la doble altura no permitida en los países que razonan, de repente si vamos a analizar la profundidad de las gomas, vemos que las gomas están vencidas, una de las cosas, o que los frenos no fueron regulados, otra de las cosas, o que el aparato de endoscopía no es el que tiene que estar calibrado para una endoscopía. No sé si habrán escuchado hace mucho tiempo algún estallido por ese lado. O que ¿se acuerdan un vuelo charter con jugadores de un equipo brasilero joven que tenía que ir a otro lado? ¿Se Chapecano, acuerdan? Exactamente. Salió una película, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que tenía una carga de combustible X y la situación del vuelo hizo que tuviera que usar una carga para la cual no se había dispuesto el gasto y no tuvo posibilidad de aterrizar y la única posibilidad que tuvo fue venirse abajo. Miren miserablemente, por una cuestión de costos de un vuelo charter, cómo puede morir la gente en este planeta que compartimos. Frente a eso, la inescrupulosidad de la economía la podemos ver, la podemos destacar, podemos saber que es así, pero podemos también seguir viendo que a medida que pasa el tiempo se siguen repitiendo este tipo de cosas. Bueno, chicos, hasta acá les di el panorama de lo que sería todo lo de riesgo. En otra época les daba el modelo del queso suizo. En algún momento se lo voy a dar porque es muy simpático. Y yo creo que ese modelo de Rison que se hizo en el 1993 para la navegación aérea, naval, asegura un montón de cuestiones que están muy afín a todo lo que vimos en estos modelos anteriores, que para estudiar un accidente de cualquier magnitud, de trabajo, de navegación, aéreo, terrestre, de bicicleta, cuando uno lo analiza fríamente con esta matriz ingenieril de ver los por qué, se encuentran con que hay factores concurrentes que en todos casos se repiten. Fundamentalmente es la falta de control, la falta de respeto a las normas y el factor humano que, desconociendo todo eso, encima ejecuta mal la operación. Este es el criterio mejor que pueden tener de la accidentología, por lo menos resumido a los efectos de no tener que recurrir a los tratados y todo ese tipo de cosas. Hasta acá quiero hacer este punto porque ahora entramos en el riesgo de las labores quirúrgicas, que es donde están ustedes, y si ya tienen esto bien claro, si nadie tiene alguna pregunta, pasamos al segundo punto. Profe, yo le quería preguntar si puede volver a explicar lo del área de psicología laboral. Bueno, que le dije del moving. Volvemos al equipo donde ¿qué se estudia para prevenir los accidentes de riesgo? Dice, arranca de que el trabajo y el ambiente pueden influir en la salud ambiental. Fundamentalmente, ¿cuál? Y acá a lo que vamos nosotros, al estrés laboral. ¿Y cuándo se produce el estrés laboral? Cuando trabajamos por sobre la exigencia normativa y se le agrega el factor humano cuando trabajamos con condiciones de presión personal que son nocivas. ¿Se entiende? Sí, gracias.
Bueno. ¿Alguna otra duda de esto que vimos? Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me puede explicar un cachito el modelo de Haddon? Sí. Haddon hace un estudio cronológico del evento. Y en vez de, por ejemplo, como el modelo de los por qué, lo que hace Haddon es decir qué pasó antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Y de esas conclusiones, el accidente sabe que tal cosa que produjo tal otra y que eso dio un resultado determinado, puede buscarse evaluar cómo disminuir ese riesgo que toma al huésped, al ambiente y a la gente que está metido en el accidente. Así que lo que él hace es una matriz que ayuda a analizar estos factores que contribuyen enteramente al accidente en una línea de tiempo. ¿Qué pasaba antes del accidente? ¿Cómo transcurre el accidente? ¿Y qué pasó después del accidente? Es muy usado ese modelo. Porque ¿saben qué? Porque el modelo tiene una cuestión que es clave. Estudiado cómo fue y cómo pasó, qué pasó antes y qué pasó durante, lo que sale del modelo es la conclusión que es la recomendación para que eso no vuelva a pasar. Entonces se dice que tal situación previa califica como de peligrosa y da posibilidad que ocurra tal otra. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a algo que le viene bien, que es de parte de todos. Los riesgos psicosociales en las labores quirúrgicas. Porque ¿qué vamos a llevar con esto? A lo que nos pide el programa es hablar de burnout. Entonces, vamos al riesgo psicosocial. Sí, profe. ¿Qué es esto de riesgo psicosocial? Son la actividad nuestra generalmente suele estar en un entorno de alta presión, la sala de cirugía ya saben lo que es. Hay que trabajar con precisión y bajo condiciones estresantes. ¿Tomaron los 3 puntos? ¿Puede repetir? Pongan que estos riesgos están relacionados a factores de la organización del trabajo y el ambiente laboral. Y estos riesgos son relevantes porque en las salas de cirugía existe alta presión, se debe trabajar con precisión y bajo condiciones estresantes. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Sí, profe. Entonces vean cuáles son los principales riesgos a los que estamos expuestos en la labor que realizamos o que futuramente vayan a realizar. Primero, carga de trabajo elevado. Agarrar un quirófano a las 8 y dejarlo a las 12 de la noche, a las 8 de la mañana, no hay duda que lleva a la fatiga y al agotamiento, ¿no? Presión temporal. Habrán visto en cualquier quirófano que ustedes hayan hecho la práctica que determinadas operaciones tienen que durar una determinada hora y un determinado tiempo. Porque de atrasarse ese tiempo y esa hora, todo lo que viene atrás se desencadena un desperfecto, donde todo está enganchado y todo se atrasa,
Y eso genera mucho estrés, porque cuando se complica una operación y no se vislumbra en qué momento eso va a cejar o la complicación se va a solucionar, toda esa cadena del área quirúrgica se resiente. Entonces, el trabajo elevado, la presión temporal, si están frente a un hecho crítico, un paciente larga una operación y hace un broncoespasmo y no satura, y están al lado del anestesista, y ustedes están justo, están viviendo la angustia de lo que está pasando, que puede terminar en una catástrofe, pero les está impactando directamente, no es que lo ven. Si a veces se emocionan en una película, imagínate en vivo, en un quirófano, y supongo que algunos de los que están acá tiene que haber vivido más de una situación estresante. ¿Sí o no? Que me diga Sí, quién no. profe. Bueno. Sí, profe. Me tocó Sí, hacer sí. RCP al paciente. Profe, sí, sí. ¿Vieron cómo queda uno después de esas cosas? Uno queda fenómeno después de semejante despelote. Y esperando siempre que el paciente salga. Si no sale, más desbole. Y encima el juicio a posteriori de la condición de evaluar por parte de la judicialización del acto médico si el hecho fue porque pasó a estar dentro del área de culpa médica, porque hubo impericia, imprudencia, negligencia. O sea, una situación de mucha demanda emocional y mucho desgaste. Si a eso le agregan que se llevan mal con uno, que trabaja con ustedes, sea la circulante, dice yo, fíjense en el clima de vida que tenemos, ¿no? Y lo otro es la inseguridad laboral, donde los contratan y de repente no le dicen que van a estar nombrados y trabajan un mes y le dicen que al final no se lo puede nombrar y ya le van a liquidar. Esto da ganas de hacer como bombita, ¿no? Agarrar y poner la bomba que huele todo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, justamente, profe. Bueno, por eso tenemos que cultivar la pasión por las cosas, pero también tener la fortaleza de podernos defender de todas estas cuestiones que son maleficencias del sistema y donde, aunque ustedes me ven a mí ya pasado y en una época diferente a la de ustedes y que vengo de un sistema donde, entre otras cosas, fui soldado, veterano, evacuador y un montón de cosas, uno ve que evidentemente hay una especie de distrato en lo social donde no florece el justo medio, sino que las tendencias nos van llevando para un lado y para el otro. Estas cuatro cosas, la carga de trabajo elevado, la presión temporal, la demanda emocional y la inseguridad laboral, que es lo que hace que nos peguen el organismo en relación al entorno, estos factores pueden llevar al síndrome de burnout o la depresión o la ansiedad o otros trastornos de salud mental, así como problemas físicos relacionados al estrés, que después lo vamos a estudiar, no a la pamplina que dice un mediquito que sale por televisión, que escribe libros de estrés, y después lo vamos a analizar realmente y nos va a dar con los aspectos también ligados a la adicción de drogas, que después le voy a dar un panorama de eso, porque en realidad la intención de la clase no es meterles exigencias por demás, sino pasarles directamente o transmitirles la experiencia propia para que, primero para que sepan a lo que se encuentran, segundo para que tengan fuerza para enfrentar la situación y tercero para que se sientan lo suficientemente consistentes como para poder enfrentar estas cosas que son cotidianas y que a lo mejor muchos podemos enfrentarlas, pero a otros le ocasionan problemas serios y no hay una red de contención para agarrar al caído en este momento y decirle, quédate tranquilo que nosotros te ayudamos. En general no hay. Tiene que ser... No, al contrario, en todo caso te empujan para que te caigas más. Exactamente. Entonces, si sabemos que este es el juego y sabemos que tenemos que jugarlo porque es una condición, lo que tenemos que hacer es conocer lo máximo que se puedan las cosas para poder tomar las mejores decisiones. No se me ocurre, salvo que se recaiga en una cuestión de pensamiento mágico
o supongamos que alguna cuestión deidad o bíblica o de alguna razón astrológica puede venir a salvarnos de esta situación en la que nos estamos enfrentando. Les doy ánimo en el mejor sentido y no les disfrazo la categoría de lo que estamos hablando, porque no tengo esa intención. Mientras de esta materia me propuse que después de 45 años de vida en quirófano y como médico legista y forense, puedo hablarles con cierta dignidad de lo que uno ha hecho y saber que estamos expuestos a muchas cosas, pero fundamentalmente la peor debilidad que podemos tener frente a la exposición es no estar prevenido de que estos factores existen. Por eso la idea de transmitirle estas cuestiones, ¿sí? Ahora, ¿le puedo pedir si me repite el último riesgo que no llegué a anotar? la inseguridad laboral, la que nos veíamos con el otro compañero o colega o camarada, como quieran, para no darle un tinte político. La inseguridad laboral, la demanda emocional, la presión temporal y la carga de trabajo elevado nos lleva a un desgaste de una pieza fundamental, que es el sistema nervioso neurovegetativo, y de una desgracia sentimental como es el fenómeno de burnout. Esto es, les voy a, hoy que están acelerados, porque los veo con buen ánimo, ¿me equivoco o están bien? Es viernes, capaz. Estamos bien, estamos bien. No, bueno, pero se lo encuentra pum para arriba, me parece En la bien. primera clase siempre La así. semana pasada, ahora. Cambiaron rotundamente, la verdad que me parece que salimos de un 6 en línea a 4 a 8 en B, así que están como, se escucha rugir los motores acá. Mercurio retrógrado. Exactamente, escúchenme una cosa. Hay dos temas que les quiero dar para una pincelada del sistema nervioso central, un poco para ponerme de punto contra un escritor de estrés consuetudinario que habla y se ríe y tiene una lapicera en la mano. Y a través de eso les quiero dar el uso de drogas y adicciones. ¿Quieren que hagamos esto ahora? ¿Vieron que el jueves nos juntamos? ¿O son 16:42? Si quieren paramos, creo que les di manija para que tengan, y si no, paramos 10 minutos y después nos deleitamos con todo lo que les traje hoy del fundamento de la ética. Hoy la clase de la ética es un cuentito de historia, así que lo van a disfrutar a todos los que les gusten los cuentos. Hoy tenemos una lástima que no las animo, un día de estos las voy a animar. Escúchenme, estoy a disposición de ustedes, yo no tengo drama, me siento como nuevo. No sé, hacemos una votación en el grupo, qué sé yo. Y bueno, a ver los chicos que votan, qué dicen alguien, lo que digan, sí, doctor, siga, no siga, Por mí no. no hay problema, ¿eh? Y el resto somos 67 somos. Sí, vamos a hablar. Sí, siga, sigan. ¿Alguno está cansado? ¿Quiere dormir? Bueno, bárbaro. Entonces vamos a ver esto. Bueno, todos estos chicos que estuvimos viendo que tienen que ver con los riesgos, lo laboral, los accidentes, lo que hacemos, a qué estamos expuestos, como somos una máquina biológica, y en algún momento, como nos pasa en la moto o en el auto, podemos tirar aceite por la bancada, decimos, pero todo este despelote, usando el término, ¿a qué afecta? Y bueno, ahí está. Afecta al sistema nervioso. Dejemos el área psicológica y las cuestiones místicas para decir cuál es el órgano que recibe el impacto de toda esta terrible tragedia que es la vida humana. Y es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es uno y el sistema nervioso periférico o autónomo es otro. Uno deriva de expresarse y hacer esta cuestión que nos podemos comunicar, sentir, apreciar, odiar, amar, tener emociones, deprimirnos, bajones, euforias,
y el otro funciona independientemente con cuestiones que le son propias y que funcionan en lo que se conoce con el arco reflejo. Primera definición es, que ya lo deben saber, nosotros tenemos un sistema nervioso, que es el órgano que nos lleva al plano de la conciencia y de todo esto que estamos haciendo, por lo cual hacemos todo esto, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Entonces, definición del sistema nervioso central es un sistema que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Escriban esto y no salgan de ahí para no terminar en una ecuación funesta. Vamos a decir, el cerebro es el centro de control del cuerpo. Y ya les digo, cualquier ejemplo con la computadora es perfecto, procesa, almacena, coordina, y por supuesto tiene varias subdivisiones de funciones específicas. Tiene que ver a través de sus distintas partes, lóbulo frontal, sistema límbico, que no lo vamos a desarrollar acá, se imaginan que no, pero si tienen idea pueden leerla de cualquier lugar de que hable de encefalización, o si les gusta la evolución de ver cómo fuimos desarrollando esta masa cerebral. Lo que sabemos que está implicado en la toma de decisiones, en el comportamiento, en las emociones y en la memoria. Ahí funciona esa caldera que se llama el cerebro. Ahí están las pulsiones, los cariños, los celos, las pasiones, está todo metido por ahí adentro. Y cada día que termina siendo más la técnica colaboradora del conocimiento y de la ciencia, cada vez en medio centímetro nos arrimamos más a la entidad de la creación o a la deidad, y sabemos que cada lugar tiene que ver con una función determinada. A diferencia de la conceptualidad que hubo a principios del siglo XX, donde todo esto ni siquiera existía, y un autor muy célebre y famoso que generó un sinnúmero de profesionales y licenciados en un área determinada, dijo que el cerebro era una cosa y la psiquis otra. Y yo les vengo a decir, desde mi mínima autoridad, que el cerebro y la psiquis, por más que digan lo que digan, función de la evidencia, no hay psiquis y no hay cerebro. Conclusión, nuestro órgano que produce todas esas variaciones que algunas veces creyeron que era una cosa que no tenía que ver con la anatomía, tiene mucho que ver con la anatomía, con la biología y con la química. Entonces, sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. El sistema periférico, que está ligado a la médula espinal, aparte de transmitir los mensajes del cerebro, coordinar los movimientos, tiene reflejos simples y tiene dos cuestiones autónomas que funcionan por sí sin necesidad de la intervención del cerebro. Por eso habrán visto cuánta gente vive después de que le explotó el seso o tuvo un accidente. No conoce, no entiende, no fija las posiciones, pero su vida sigue en relación a las condiciones que le ofrece esta médula. Les estoy diciendo esto para llegar al punto de cómo se regula el proceso en el cual después terminamos con el fenómeno de Burnout. El sistema nervioso periférico se divide en dos componentes principales. El autónomo o nervio somático, el somático, el del cuerpo, el que tiene que ver con esa movilización que hace el cerebro, y el autónomo que responde sin necesidad. El somático es el responsable de las respuestas voluntarias y del movimiento consciente.
Cuando uno ejecuta el movimiento del brazo es porque el cerebro ordenó al sistema neuromuscular que movilice el brazo, mientras que el autónomo no tiene esa orden, sino que actúa por forma refleja o en forma involuntaria. Y a su vez transmite al resto del aparato que hace a las funciones involuntarias, se transmite a órganos internos, a las glándulas, a los vasos, y ahí entramos en la división. Acuérdense que este sistema autónomo regula las funciones de la circulación, de las glándulas y otros procesos, como es el latido cardíaco, la digestión, que nosotros no lo podemos regular directamente. Vamos al sistema simpático. Y el sistema simpático, digamos, hay dos sistemas, ¿no? El autónomo se divide en simpático y parasimpático. El parasimpático, que le voy a dar, está ligado a ser una especie de regulador de control de la energía del cuerpo, regulándolo al simpático que no mande todo el impulso a lo que está dispuesto a hacer el simpático cada vez que hay una situación. El parasimpático relaja, restablece la calma y conserva la energía. El simpático, que es el que yo les estoy buscando, prepara el cuerpo para la lucha, para la huida o para la respuesta de sobrevivencia. Es el simpático el que sobre las sobrecargas que yo le hablé va a tener respuestas prolongadas en el tiempo que van a determinar esa sobrecarga de agotamiento que va a dar lugar a el síndrome de burnout. Esperen un cacho. Vale. Hola. Sí, dijo que esperen un segundo. Contame, ahora te escucho. ¿Qué decías? A ver, pero antes de que me hagas la pregunta. Cerebro ya sabemos que está ligado a todo lo que es el control, el pensamiento, y por supuesto hay actividades que no son reguladas. Vamos a la médula y al simpático y parasimpático. Son dos fuerzas, una de tensión y otra de distensión, en este ejemplo. El simpático nos prepara para el combate, para enfrentar el riesgo, para salvarnos la vida, para tener noción del peligro, y genera todos unos cambios para que el organismo responda en esa línea. El parasimpático es la contraoferta de lo que hace el simpático, que es el elemento que nos trajo hasta acá a través de la evolución, que fue el que nos hizo correr frente a los leones, armarnos frente al peligro, prender fuego cuando hace frío, tener actitudes de defensa, poder huir en forma determinada y precisa, y nos da la fuerza para que los músculos y la actividad neuromuscular actúen en ese sentido. El parasimpático es el que encuentran en el momento de relax, cuando ya pasó esto, o en los momentos de descanso, o cuando están en la forma de tranquilidad. ¿Qué hace el simpático? El simpático gasta el arsenal. ¿Qué hace el parasimpático? Lo repliega y lo ordena de nuevo para volver a darle la fuerza para que eso pueda ocurrir. Y este es el equilibrio que encontramos, dicho así, en forma, digamos, didáctica. Cuando el simpático se ve sobreforzado a situaciones de esas cuatro cosas que le había dado, de la carga del trabajo, la presión temporal, la demanda emocional,
Cuando eso sucede, y la inseguridad laboral, el simpático se sobrecarga, sobremanda, sobregasta y nos pone en tensión permanente porque estamos pasando por situaciones que el organismo jerarquiza, el organismo somático, lo que es la conducción, jerarquiza como situaciones de peligro. Sea por instinto o por no instinto, el organismo sabe que hay una cuestión de peligro y ordena a través de sus vías no dirigidas por la voluntad que el simpático ponga en alerta las cuestiones que hacen a la salvaguarda de la biología o de la vida que está asistiendo. Cuando eso pasa, el parasimpático le da la tranquilidad de descansar. El que me contaba de la reanimación y el paro, en el momento que todo eso salió, el simpático estaba full. Cuando todo eso pasó y pudo sentarse a tomar un café y conversar del tema, si eso ya había pasado, aparece ese sistema de quietud. ¿Se entiende? Como un sistema de mareas. Cuando está alta se puede llevar todo lo que hay. Cuando está baja, el clima es favorable y se puede gozar del buen tiempo. Ese es el fundamento de los dos sistemas. Por supuesto que si nos ponemos a estudiar anatómicamente los niveles, los lugares, la anatomía, los ganglios, nos vamos a una cosa que excede los límites de nuestro curso. Pero si yo sé que si quiero profundizar en esto, lo que ya entro sabiendo es lo sustancial del tema, estoy ubicado. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, que me hacía la pregunta, que calculen que no, con 67 no puedo ubicar quién es. ¿Qué te parece? ¿Se entiende la explicación? Me preguntaba si era... Exactamente. Perfecto. Entonces, resulta ser que estamos frente a estas cuestiones de equilibrio y, ojo, acá dejamos abierto un área de especulación muy severa, muy grande, muy estrictamente diseñada para que toda la capacidad literaria caiga sobre eso y haga libros y libros del estrés, la psicología, que el chico vio esto, que no lo vio, que pasó tal cosa. Todo eso generó un sinnúmero, una playa de interpretaciones que van de todo tipo. Esas interpretaciones que ustedes tienen son elucubraciones que hacen las áreas que tienen de modalidad la palabra sin solvencia. Recuerden siempre esto. ¿Cómo es la palabra, profe? Sin solvencia. Sin el ejemplo, sin la evidencia. Sin la evidencia. Cuando yo digo que a consecuencia de esto pasó lo otro, ustedes cuando dicen que hay hipertensión es porque el esfingomanómetro dice que el paciente está con 20 y normalmente tiene que estar con 120. Entonces dicen con 200. Entonces dicen tiene 200, 120, hay 80 de diferencia, acá hay hipertensión. Eso es un índice. Eso se mide y eso es una evidencia. Cuando yo digo que estoy triste porque... A ver, ¿qué pasó? Cuando yo digo que el problema que tuve fue porque en la infancia me pasó una cosa, que pasó por lo otro, entonces yo pienso en eso y por eso no rindo en tal lado, eso es una hipótesis indemostrable. Es una cuestión pseudocientífica. Y cuando uno tiene determinado que un hecho no tiene capacidad de demostración, se puede tanto afirmar como refutar. ¿Entienden esto? Entonces, cuando ustedes escuchan hablar, si no está la evidencia a la vista, no le crean.
porque da lo mismo que esté o que no esté. Ahora, si ustedes quieren creer en eso sin evidencia, aparece un fenómeno que se llama wishful thinking, que es un fenómeno descripto, de ver las cosas como uno desea en función de lo que uno sabe. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces existe un juicio crítico, que la otra vez se lo decía, que era superabundante en la esencia del conocimiento, que es la epistemología, y existe una opinión que da lo mismo que sea o no sea, que es la doxa, que es la que dice cosas como la que escuchan todos los días gobernados, parezco violencia arriba en este momento, falta que tire algo por la cosa, para que vean que le dicen cosas que no tienen ningún tipo de comprobación y que solo le hacen inundar y contaminar el cerebro, el pensamiento, la cabeza. Si no tienen un filtro o una intensidad que diga, ojo con estas luces que iluminan mal, uno entra como caballo y cree cosas, cree que el que viene mejor, que el que se va fue peor, que el que se va era el mejor, que el que viene peor, cree todo eso. Pero el resultado, cuando uno va a la evidencia, qué hizo uno, qué hace el otro, ve que el resultado es una cosa que no es lo que uno supone, es el principio de idoneidad que fundaban los griegos, que se lo dije en las primeras clases, para decir que asombrosamente no puedo pensar que estas cosas funcionan porque los resultados no son de la función que yo espero. ¿Sí entienden el mensaje? Sí. Entonces, si nosotros agarramos una jeringa de 20 centímetros y vamos a cargar 20 centímetros de algo, y cuando esa jeringa es comprobada, si eso tiene 20 centímetros, vemos que tiene 18, 19, decimos que esa jeringa está mal hecha, que no sirve. Solo decimos que tiene 20 centímetros cuando carga 20 centímetros y se pueden vaciar 20 centímetros. Y eso es una evidencia y es fáctica y no está en discusión. Si yo digo que el trauma de chico me llevó a que yo tuviera tal o cual cosa, eso es una hipótesis. Y esa hipótesis no tiene comprobante. Al no tener comprobante, no es un pensamiento científico. Porque la hipótesis, para que sea creíble, tiene que ser demostrable. Acá hay una arquitectura y una construcción inmensa de factores de este tipo que dejan el pensamiento crítico, científico, de razón y lógica, y no estudian la epistemología y terminan en esa alegoría platónica de ver sombras en la pared y describirlas creyendo que es eso, pero atrás de esas sombras hay todo un mundo que uno no alcanza a ver por la posición que tiene. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es lo mejor que tuvo la biología, porque se estresan los pescados, las ballenas, todo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Pone a ese organismo en la defensa biológica que se organizó desde el momento que eso evolucionó. ¿En qué lo diferenciamos? El estrés es un término que habla de una condición, la descarga del simpático. La descarga del simpático. ¿En qué lo diferenciamos? Lo diferenciamos en que hay un eustrés, que es el que necesitamos ahora para subir al colectivo, sacarle el boleto, bajar del colectivo, ver que hay un pozo o corrernos de que viene la lluvia, y hay un distrés, que es la sobrecarga de este estrés a través del tiempo, promoviendo acciones que afectan la integridad física. Por eso, la respuesta al estrés... Perdón, profe, ¿cómo se llama el primero? Eu, de verdadero en griego. Eu. Profe, Eustrés. el EU3 es lo que básicamente como un estado basal que tenemos constantemente. Exacto, y si de repente surge el apuro, surge en ese momento y no lo tenés programado por el tiempo. Ok. A ver, estamos así. Bueno, basta. Estamos en el aula, nos estamos viendo. Bueno, saquen una hoja, les voy a tomar una prueba. Ya les condicioné un estrés.
Si le hago todos los días este truco, porque soy profesor todos los días los martirizo, con el tiempo están permanentemente agachándose, esperando que cae la bomba, cuando la cosa tiene que ser anunciada, programada, aprendida y por lo menos monitorizada como para que todos vayamos en el mismo camino. Porque ¿de qué me sirve que me digan una fecha o un capítulo si ustedes no entienden lo que les paso a transmitir? Es lo mismo que me empiece a tomar literatura y les pregunte en qué año Shakespeare escribió tal cosa. Bueno, ese profesorado estúpido no es señal de enseñar nada, es de nada más que ustedes hagan un ejercicio némico de decir en el 1631 se sentó con la chancleta y escribió esto. Y hay gente que se pone contenta, ¿cómo sabe? No, no es nada. Entender a Shakespeare implica otro equilibrio que no importa si lo escribió en 1600, sino qué fue el mensaje, cuál es la condición textual de lo que puso o dijo. Y eso es una diferenciación muy grande entre saber una fecha o saber la organización del sistema nervioso y entender de última cómo ese sistema nervioso funciona para que seamos mejores o estemos sin peligro de cuestiones gravosas para la salud. La percepción del peligro, como les estoy diciendo, que decreta una amenaza física o psicológica, a través del hipotálamo se deriva al sistema nervioso periférico. Acá le doy un enjuague anatómico. Uno percibe una amenaza. Es fácil esto, chicos. Están caminando por una calle. Viene un perro y le chumba al lado, piensan, este perro me va a morder y todos fruncimos de alguna manera, sacan este perro de al lado. Eso es una amenaza, que nos pone en alerta, no es que seguimos caminando como si los perros ladran y vemos la cosa como una acción normal. Al contrario, nos pone, es una amenaza. Un bocinazo que nos tocan estando distraídos, pensamos que nos mata un auto. Bueno, eso son amenazas. Eso genera que, yendo específicamente al hipotálamo, se transmita una señal al sistema nervioso periférico para poner en alerta esto que les estoy diciendo. Entonces, vamos a la activación del sistema nervioso simpático, que no lo explica tan bien en los libros el doctor López Rossetti. El sistema nervioso simpático, a través del hipotálamo que recibió la amenaza que nuestros sentidos le determinaron, porque todo nos entra por ese aparato que es escucho, oigo, veo, huelo, tengo la sensación en la piel, olfato, son los sentidos con los cuales nos tememos en el medio. Si de repente existe algo que es peligroso, lo podemos por algún sentido ya internalizar. Esa sensación que tiene la transformación de los sentidos en una señal neurológica que va al hipotálamo a decir esto de peligro, hace que el hipotálamo mande la señal al sistema nervioso y le diga, alerta, hay un peligro. El sistema nervioso simpático, no el parasimpático. El parasimpático se retira de la acción y el simpático dice, hay que prepararse para la lucha, o para la huida, o para lo que capte en ese momento el sensorio, que es lo mejor hacer, porque va a haber una evaluación, que todo es un sistema complejo, pero esto es lo que estamos integrando. Entonces, lo primero que va a hacer es estimular las glándulas suprarrenales. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Las glándulas que producen catecolaminas y cortisol, que son las hormonas de la lucha. Lo que ustedes dicen, descargué mucha adrenalina o tuve mucha adrenalina. Bueno, ahí está el tema. El cortisol se mantiene más con el ritmo circadiano, que es el que hace que estemos más despiertos a la mañana. Pero ahí va a pagar el parasimpático. Y se libera la adrenalina y no la adrenalina. La nora la tienen que usar en quirófano. La está usando alguno, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Qué hacen esas hormonas? Nos preparan para pelear. La nora nos soporta en una operación donde se va todo al joraca. Cuando la paciente, cuando se cae la presión, mantenemos el plano anestésico y la nora nos mantiene el sistema circulatorio. Noble droga, absolutamente noble droga. Nadie va a pensar que esa droga está hecha para matar a la gente.
Se aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque el organismo va a consumir de otra manera, porque entramos en carrera. Los músculos y órganos vitales se ponen en ejecución, aumenta la respiración, hay que transportar más oxígeno, se libera glucosa, que es el elemento que necesitan los músculos, se dilata la pupila para ver mejor, la digestión y otros recursos se bajan, hay que darle lugar a la energía del cuerpo, a lo que se hace falta, y después hay esa reducción de funciones esenciales, después viene, cuando la amenaza pasa, la recuperación y aparece el sistema parasimpático, como quien dice, para traer un vaso de algo fresco y decir, quédate tranquilo, ya pasó todo. Este es el mecanismo. Si a esto lo quieren hacer académico, vamos a neurofisiología o a fisiología del estrés y estudiamos todos los pormenores que están medidos. Pero este es el mecanismo. Ese mecanismo dice que hemos tenido una situación, ¿y qué importancia tiene esa situación? Que tuvimos una respuesta crucial para la supervivencia y que reaccionamos ante el peligro con una activación del sistema simpático que nos dio la posibilidad de zanjar la situación límite. Si esto se cronifica, porque después del león nos ataca un tigre, y después del tigre viene un oso, y después del oso viene con un lanzallamas, y lo tenemos permanentemente así, nos vamos al agotamiento producido por el exceso de exacerbación del simpático, y aparecen los problemas cardiovasculares, trastornos de la digestión y todo lo que hace al estrés y todo lo que hace o va a hacer a la enfermedad de burnout. ¿Qué es? Espera que ya termino y ahora hablamos. ¿Qué es? El síndrome de agotamiento profesional, que comprende un estado de agotamiento físico, quemamos toda la batería con el simpático, ¿se acuerdan? Nos queda nada más que el parasimpático. Y terminamos en un estrés laboral crónico que generalmente es propio del personal médico que trabaja en quirófano, por ejemplo. Hay un agotamiento emocional, no vamos al cumpleaños de los seres queridos, si cumpleaños no nos importa. Nos despersonalizamos, somos insensibles frente a los que sufren, rendimos mucho menos, y todo eso nos lleva a una situación cada vez de mayor compromiso psicofísico intelectual. Por eso estaría la prevención y el manejo de esta cuestión, es mejorar la comunicación con diálogos abiertos, siempre que intervengan, o sea, gestionar el tiempo y recursos de lo que uno hace y cómo lo hace, que tendría que ser más ligado a las organizaciones que hacen o nos piden nuestro trabajo y rendimiento, que acá evidentemente 30 años hice guardia todos los sábados y a veces solo en el Argerich de los años, y cuando alguna vez protesté por eso, si supieran qué respuesta me dieron los que hoy en día son recordados como gremialistas, da asco directamente. Por suerte lo pude superar, pero es increíble. Y esto que les estoy dando, que les sirva de piedra fundamental para capacitarse en el manejo, con técnicas que tienen que estar más ligadas a lo que ustedes en voluntad ponen, como para alejarse de no entrar en el rollo de ir a combatir lo que no pueden solucionar. Generalmente no tenemos capacidad de enfrentar a las instituciones. Y en general no estamos unidos para tal cosa. Entonces, si una institución nos exige porque el jefe de ahí la manda el otro jefe y hay que quedarse y todo eso, si uno no le queda otra, si es el único trabajo, aguantarlo,
o irse. Si irse, salta al vacío, y si aguanta, se jode. Y bueno, después el apoyo psicológico que dependerá de reconocer estos riesgos que tenemos y de ver cómo nos hacemos fuerte frente a esta agresión, que a veces no tiene responsable, pero que yo diría que sí, que toda una sociedad puede ser responsable. ¿Les parece parar acá esta primera de riesgo? Sí, sí. Dale, profe. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entra en el parcial, pero entra como les dije yo, no. Si quieren entran, si no, no. Escúchenme, estoy esforzándome para transmitirles otras cosas. A ver, lo que yo les dije es para que tengan una intuición de saber que vamos por ahí. No tienen que buscar otra cosa y tienen que recordar algunos temas. Si algo entra en el parcial en este momento, no tiene que ser fenómeno de preocupación de ustedes, porque es una minucia para lo que estamos intentando hacer. Estamos buscando otro norte, no estamos rindiendo. Entonces hagamos algo, chicos. Ana, ¿existe comunicación entre ustedes? ¿Tienen un WhatsApp y qué sé yo? Hagan una cosa, todos juntos, los 65 que tengo acá, que se congenien en alguien y que manden preguntas. Esas preguntas me las pasan por WhatsApp o me las pasan por el correo, y la clase que viene, que es un día antes de lo mío, las repasamos íntegramente, vemos todo eso directamente. Las preguntas y las dudas que tienen, ¿les parece? Perfecto. Dale, Sí, me sí. parece bien. Con lo cual van a tener el capital de saber que esto va a ser así y no de otra manera. O sea, si hay algo que no va a hacer el doctor Martela, es no anunciarse o no presentar una sorpresa. ¿Está? Ok. Y a pedido mío es que, como estamos en este diálogo, lo poco que hemos hablado, mucho, depende cómo cada uno lo cotice, tiene que estar más o menos en sus mentes con la claridad que hemos tratado de establecer, sin buscar ningún recurso sofisticado de nada, ni bibliografía de ningún tipo. ¿Les parece? Bueno. Okay. Paramos, le voy a decir que paramos unos 10 minutos, a ver qué me dice, si me está escuchando. Si quieren, vayan cortando ustedes, yo me comunico y creo que abrimos en 10, son 10 y 18, o 5, seguimos, tomamos un descansito de 5 o 10 minutos, como para acomodar si alguien quiere tomar un agua, qué sé yo, y hacemos una visión de ética, ¿les parece? Hola, doctor, estoy acá. ¿Qué haces? Gracias, qué grande. La verdad que sos una luz en el desierto. Mirá, escuchame, Seba. ¿Estamos acá? Sí, tuvieron una super clase, sí. ¿Y cuánto tiempo me queda para hablarle de ética? Y si quiere, arrancamos 5:30, así damos 10, 12 minutos. Dale. ¿Listo, chicos? Corto esto y me volvés a pasar el link, ¿no? Sí. Listo, chicos.